Buenas tardes, le damos la bienvenida en esta segunda sesión del ciclo de entrevistas del grupo Cuestiones del Lenguaje a la doctora Susana Tuero. Buenas tardes, Susana, y buenas tardes, Pedro. ¿Cómo andan? Hola Claudia, ¿qué haces, Pedro? ¿Cómo vas? Hola chicas, bien, por acá todo bien. Un gusto, Gracias Susana. gracias por invitarme. Bueno, un placer recibirte, Susana, y bueno, Gracias. que compartas un rato, un pedacito de tu historia, de tu paso por la Universidad Nacional del Mar del Plata, en la que seguís estando, y vamos a arrancar entonces esta entrevista preguntándote cómo fue que llegaste vos a nuestra querida Facultad de Humanidades. Bueno, yo entré a la Universidad de Mar del Plata por la Facultad de Ciencias Agrarias. Eh, y estando allá, me di cuenta, era la época en que nosotros, los profesores de inglés, bueno, creo que lo dijo Ketty, históricamente habíamos sido entrenados para dar clase, nada más. Entonces, yo entré con esa visión agrarias. Y cuando llego allá, me encuentro que muchos de los profesionales de INTA o de la Facultad de Agrarias se iban al exterior a hacer sus posgrados. Porque dábamos cursos de inglés para ayudarles a pasar el examen de idioma que tenían. La mayoría se iban a países de habla inglesa, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, ahí fue la primera vez que me empecé a pensar que digo, bueno, a lo mejor para los profesores de inglés también hay algo. Y empecé a buscar y efectivamente no había algo, había mucho. Desde máster en lingüística, en applied linguistics, en TESOL y todo lo demás. Entonces apliqué y fui a sacar la maestría. Y volví a agraria porque, bueno, eso no sé si habrá cambiado. En aquella época, cuando uno se iba, pedía licencia por perfeccionamiento, tenía que volver a la misma unidad y devolver el 150% del tiempo que había estado afuera. Claro. Así que yo volví, pero ya me habían entusiasmado, yo había ido a Michigan State University y me habían entusiasmado con que volviera a hacer un doctorado. Así que al tiempo apliqué, en un momento había aplicado a otra universidad pensando que o quería ir a una universidad buena. Allá las universidades están categorizadas. No es lo mismo tener y se fijan al momento de emplear a la gente cuál universidad le dio su maestría y su doctorado. Entonces yo quería también ir a una buena universidad, pero con un clima más cálido. Y claro, sí. Michigan empieza a nevar en octubre, por ahí, y normalmente sigue hasta marzo del año siguiente. De todas maneras, no está todo preparado para el frío que hace, y a veces hace más frío acá, o pasé yo más frío acá que dando clase en Estados Unidos, ¿no? en Michigan. Bueno, entonces el problema que tuve es que sí me aceptaban académicamente, pero yo no tenía beca. Era la época que no había becas para humanidades. Claro. Yo lo que quería que me dieran una ayudantía. Mientras tanto, la gente que yo conocía en Michigan State estaba al corriente. Y me dijeron, ¿por qué no te dejas de jorobar? Bueno, no me dijeron así. Te venís para Michigan, que estamos dispuestos a darte una ayudantía. Así que tuve una ayudantía como teaching assistant y también como research assistant. Y bueno, hice el doctorado, qué sé yo, y volví. Cuando volví, por supuesto, volví a agrarias otra vez. Seguro. Pero yo venía con esa idea de que toda persona que hace un doctorado se está preparando para hacer investigación. Entonces, yo en agrarias no tenía futuro como investigadora. Es decir, yo podía entrar a un grupo de investigación, que de hecho
tenían y tienen mucho, las ciencias biológicas, desde que empiezan primer año los alumnos, en veterinaria o en medicina, bueno, medicina no sé tanto, pero los ingenieros agrónomos ya los van formando, los van convenciendo de la importancia de hacer investigación. Bueno, y además, bueno, lo que decía, volví con la idea de hacer investigación, pero en agrarias, en los grupos de investigación que yo podía entrar, que estaban encantadísimos, pero mi papel iba a ser traducir papers que iban a publicar para publicar, o ayudarlos, ellos traían la traducción y yo los ayudaba a mejorarla, y en realidad yo no quería hacer eso, yo quería hacer investigación en el área que a mí me interesaba. Entonces, a poco de llegar, si yo llevaba, no sé, un mes, yo digo, voy a pasar por lenguas modernas a ver qué están haciendo en investigación. Susana, y vamos a aclarar que vos sos egresada de nuestra facultad. O sea que Sí, volviste al lugar en el que habías estudiado. sí, en realidad no, cuando yo egresé de del Departamento de Lenguas Modernas que la Universidad Nacional de Mar del Plata heredó cuando se fusionó la Universidad Provincial y la Universidad Católica de Mar del Plata. Así que, sí, si uno va en la historia, sí. Exacto. Bueno. Entonces pasé por lenguas modernas y me encontré que, yo con la idea de hacer investigación nada más, yo tenía la docencia en agrarias, pero pasó que justo se había jubilado la docente que estaba a cargo de 2 de las materias troncales del profesorado, que eran lengua 2 y lengua 4. Entonces, claro, yo llegué justo en el momento cuando estaban, bueno, vos, Pedro, sabés de eso, porque vos eras parte del grupo docente de lengua 4. Exacto. Así que, bueno, me dijeron sí, cómo no, qué sé yo, y me ofrecieron dar esas 2 asignaturas, o hacerme cargo. Lo cual a mí me entusiasmó también, porque si bien ESP es interesante y yo había aprendido mucho, también preparar a futuros profesores de inglés también me resultaba súper interesante. Entonces así fue como yo empecé docencia en el Departamento de Lenguas Modernas, haciéndome cargo de lengua 2 y lengua 4. Bien. Después en ese año, Susana, tuvimos como 60 y pico de alumnos. Vos recién llegada y yo recibiéndote, no te conocía, conociéndote en el momento. Fue así como no, claro. un shock para todos. Sí, yo tengo una anécdota que se la voy a contar, a lo mejor no sé, se las conté ya antes si se acuerdan, pero, a ver, cuando yo llegué, sobre todo en lengua 4, yo me imaginaba que todos esos 60 alumnos que teníamos, no sé si los 60, pero la gran mayoría, al año siguiente se iba a estar, esos alumnos se iban a estar preparando para ir a sacar sus posgrados al exterior. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Exacto. Porque además yo había tenido una experiencia tan buena en los años que estuve allá, y lo mucho que había aprendido, que yo digo, estos chicos se tienen que ir. Yo quería, o pensaba que era muy bueno que ellos lo pudieran hacer tan jóvenes, porque yo lo hice mucho más vieja, porque era la época que cuando yo me recibí, era recibirse e ir a dar clase, nada más. Bueno, entonces eso por un lado. Y también descubrí que dentro de las lenguas no había un espacio que se dedicara única y exclusivamente al desarrollo de la habilidad para escribir. Es decir, todavía, pese a que habían pasado muchos años, desde que yo me había
desde que yo había egresado, todavía se usaba el mismo enfoque. Es decir, había un fuerte enfoque en el contenido, que es importante, pero los chicos no escribían sobre sus opiniones, sobre sus ideas. Simplemente, no sé si simplemente, pero siempre partían de un contenido externo a ellos, no en lo que ellos pensaban o lo que ellos sentían en relación a un tema. Por lo tanto, no estaban acostumbrados a escribir. Escribían para materias de contenido, pero siempre, sobre todo, por ejemplo, en las literaturas, pero ya partían de un contenido que conocían, que tenían bajo control. Entonces, lo hablé con la cátedra. La cátedra la terminamos siendo vos y yo, Pedro, nada más. Porque los dos solos, sí. Los dos solos. En un principio íbamos a hacer más, pero después terminamos los dos solos. Entonces, lo hablamos, Pedro estuvo de acuerdo de las horas de clase que tenían por semana los alumnos, le íbamos a dedicar cierta cantidad a guiar a los alumnos, a enseñarle a los alumnos, a entrenar a los alumnos cómo escribir en academic writing, no creative writing. Eso sería hubiese sido mucho más challenging. Sí, sí. Claro. Y además, yo creo que ahí estarían mucho más alejados de lo que ellos pensaban. Pero bueno, entonces mi idea, que me pareció en su momento una idea fantástica, yo pensé, ya que estos chicos tienen que aprender a escribir, o tienen que tratar de desarrollar, y el año que viene se van a ir a hacer sus maestrías al extranjero, eso sí, era mi idea. Entonces yo digo, voy a unir las dos cosas y como práctica de escritura, ellos tenían que escribir un statement of purpose. Primero, nadie sabía lo que era un statement of purpose. Entonces, no solamente explicarles, sino hacerles entender la necesidad que yo creía que ellos iban a tener a futuro. Porque, bueno, un statement of purpose no es muy difícil, pero tenés que referirte a vos mismo. Claro. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿por qué elegiste ese major que vas a hacer, esa maestría, y por qué esa universidad y no otras? Los chicos no sabían, es decir, yo en ese momento no me di cuenta, pero no entendían la razón principal por la cual yo insistía tanto en que escribieran un buen statement of purpose. A mí me parecía fantástico. Si el año que viene se iban a estar yendo a hacer su maestría, pues ya tenían, o yo les había ayudado a estar un paso más cerca a la acceptance. Esa fue los chicos todavía se acuerdan, los exalumnos de aquella vieja lengua 4, todavía se acuerdan de aquello. Después, bueno, después ya lo dejamos statement of purpose de lado y usamos otras prácticas de escritura. Así que ese fue. Susana, creo que uno de tus legados principales fue justamente, en nuestra facultad, fue justamente la idea del proceso de la escritura y de drafting para llegar a lo que antes hacíamos como una sola copia, una sola copia de un texto, exacto. Y vos trajiste esta idea del desarrollo de la escritura a través del tiempo y de los drafts. ¿Podés contarnos cómo fue que integraste eso en la enseñanza de la escritura? Sí, claro. Lo que pasa es que, como dije hace un ratito, se seguían usando los mismos métodos que se habían usado 20 años antes, cuando yo era alumna. Y en otros lugares del mundo, y Canadá, Estados Unidos y Canadá también, son algunos de los países que se les da importancia a la escritura, no solamente a la escritura, sino en entrenar a los alumnos a escribir. Y eso es un proceso, escribir es un proceso, que es muy difícil
en aquel momento a los alumnos les resultaba muy difícil porque ellos no podían escribir y entregar. Entonces, la idea de la escritura como proceso yo la aprendí y vi los beneficios en Estados Unidos. Yo di clases en el departamento de inglés allá, alumnos que estaban majoring en linguistics o en English. Así que trabajábamos también la escritura, claro, y era la única opción. Y después trabajé también en el English Language Center, donde ayudábamos a alumnos extranjeros a alcanzar el score que necesitaban para, claro, poder entrar a los departamentos. Porque diferentes departamentos piden que sus alumnos tengan scores en el examen de inglés más o menos altos. Por ejemplo, departamentos como periodismo, indudablemente exigen que sus alumnos tengan un manejo del idioma mucho más elevado que a lo mejor química. Y cuando dicen manejo del idioma, es todo. No es solamente hablar y comprender, es leer, comprensión, reading comprehension y writing. Entonces, todo eso fue un conocimiento que yo adquirí estando en Estados Unidos y que además yo lo puse en práctica y me di cuenta que funcionaba. Exacto. Entonces no te resultó tan difícil integrarlo en estas clases que eran nuevas, pero bueno, nuevo el contexto, pero vos ya venías trabajando con el concepto de... Yo ya lo venía, además lo había usado, no es que había leído la teoría y, exacto, los beneficios de usar process writing, sino que lo había usado, tenía evidencia de que eso tenía que ser así. Bueno, no sé si tiene que ser así, pero era la mejor manera de ayudar a los alumnos a desarrollar su habilidad para escribir. Así que así terminaron. Y otra cosa que hacían, no sé si en la época de ustedes también, no solamente que no se hacía o no se veía el desarrollo de la habilidad para escribir como un proceso a lo largo del tiempo, sino que además no había guías. Por ejemplo, se le decía al alumno, este texto no es coherente. Y cuando el alumno preguntaba, ¿por qué no es coherente? ¿Qué puedo hacer para hacerlo coherente? O por lo menos eso es lo que nos contestaban a nosotros. No es coherente, tenés que mejorarlo. ¿Y cómo lo mejoro? Y léelo con cuidado y fíjate cómo lo podés mejorar. Pero si es el alumno que no supo escribir un texto coherente de entrada, es muy difícil que después, por más que lo lea, se dé cuenta de la incoherencia, cuando no sabe o no tiene muy en claro qué significa coherencia y cómo se logra, porque en realidad hay técnicas para escribir de forma, por lo menos al principio. Después ya eso se hace automático. Yo les digo a los alumnos que es como cuando uno aprende a manejar. Al principio es muy complicado porque hay que prestar atención que al freno, que al embrague, que si cambio, que si viene el de atrás, que tocar bocina, que si tengo que prender el blinking light to the right or left. Y después eso uno casi no lo piensa. Entonces, al principio de ese proceso que vos hablabas, Claudia, el alumno tiene que hacer un esfuerzo consciente. Exacto. De construir esa coherencia interna del texto. Y después hay otro problema, que es con los connectors. Pero bueno, eso es otra cosa, porque los alumnos creen que, o vienen con la creencia, no llegaban con la creencia, no sé si todavía la situación es igual, pero es parecida, sí. Es parecida, Sí. Con la idea de que si yo pongo un connector o un transition word or phrase, ya está. Yo con eso logro un texto coherente. Y no es así, porque la coherencia es previa, tiene que ser previa y nace de un pensamiento lógico que hay que entrenar. Exactamente.
por eso es tan difícil escribir. Sí. Perdón, sí, escribir es difícil, pero además es tan difícil entrenar a la gente a escribir, porque lo que uno trata de hacer es como ayudarlos a pensar lógicamente, y eso Exacto. plasmarlo en un texto. Es decir, la coherencia es un paso previo al uso de connectors, que ahí también tengo una opinión que puede ser acertado, ¿no? Hasta cierto punto nosotros, los profesores de inglés, somos culpables de esa idea que tienen los alumnos de que a mayor cantidad de connectors en un texto, más coherente el texto es. Y no es así. Es decir, algunos textos que son excelentes, con una coherencia, pero inmejorable, a lo mejor no tienen ningún connector. Exacto. O no. Pero el alumno viene con esa, y yo creo que nosotros los profesores, o algunos profesores los llevan a creer que a mayor cantidad de connectors, más coherente el texto, y no es así. Es que aparecen en los libros de textos como listados enseñados. Entonces también Además, eso influye y bueno, y el que enseña también, uno ha sido enseñado también en este ejercicio hay que usarlos, no sé, ponerlos donde puedas y donde quepan, pero tenés que ubicarlos. claro, Entonces, eso, uno se queda con esa esa idea. Y esa además, idea. todos, nosotros tendemos a repetir modelos. Exacto. Es Claro. decir, uno enseña como lo enseñaron, y a quienes nosotros enseñáramos es bastante probable que vuelvan a repetir el modelo. Por eso es tan importante que la gente, por eso yo quería que los alumnos de Lengua 4 se fueran a Canadá, Estados Unidos, donde fuese. Es tan importante, digo, que los docentes vayan a perfeccionarse a otras universidades. Claro. En nuestro caso es mejor si es un país de habla inglesa, porque conocer qué hacen en otras partes y cómo lo hacen, porque si no, así esa inercia de repetir, usar siempre los mismos modelos, a los cuales vamos agregando nuestras propias limitaciones, es complicado. Exactamente. Susana, frente a la creencia de muchos docentes que, bueno, por ahí se nos plantaban y nos decían que los connectors tienen que estar y deben estar y son importantes, ¿qué hiciste para poder dar evidencia de que eso no era así? Lo que le decía normalmente era, no sé cuánto éxito tuve, los connectors, ¿para qué funcionan los connectors? Para unir dos ideas, una que viene antes y la que continúa. Muy bien. Si yo saco ese connector, ¿cómo se relacionan esas dos ideas? Tiene que haber una coherencia lógica más allá del connector. No es fácil, Pedro, ¿eh? No, ¿y cómo lo demostraste? ¿De qué manera les demostraste a la comunidad académica del plantel docente nuestro y inclusive por medio de divulgación que eso era de esa forma? Yo normalmente lo que les decía es que buscaran textos que están bien escritos. Por ejemplo, las editoriales de grandes diarios. El New York Times, no sé si puedo decir nombres, pero bueno, no nos cobrarán después derechos de autor o algo así, espero que no. Diarios y revistas que publiquen textos completos, que en cada texto, independientemente de la longitud, si tomaran un párrafo, por ejemplo, ¿cuántos connectors hay en un párrafo? ¿Y cuántos párrafos tienen connectors? Ah. Es decir, eso es una evidencia irrefutable. Y después hicieron también investigación en eso, ¿no es cierto? Me parece Sí. que ahí entramos al campo de investigación. Claro, lo que yo, en aquellos primeros años, no en Lengua 4, porque seguramente, pero esa gente ya se fue, se iba cuando. En Lengua 2 empecé a notar que había un uso excesivo de conectores. Y que además
no los usaban bien. Porque esa coherencia que yo le decía a los profesores que tiene que haber entre la idea que viene antes y la que viene después, la que une el connector, que tiene que existir antes, de que da lugar al uso de ese connector, no existía. Entonces, ponen cualquiera, no sé si cualquiera, pero no había una lógica. Entonces, le sugerí, yo ya para eso había entrado en el grupo de investigación, que, bueno, les cuento un poquito, que es un poco lo que contaba Ketty en su entrevista. Ellos venían teniendo problemas para para organizar su grupo, radicarlo en el Departamento de Lenguas Modernas y organizar todas las tareas de investigación. Entonces, me dijo, un día me llamó, no sé si al año, a los 2 años de yo haber empezado con docencia en lenguas modernas, me llamó y me dijo si quería integrar, y así entré en el grupo de investigación. Ahí logramos organizar más o menos las tareas, ir convocando gente. Ahí fue cuando, bueno, Pedro, vos fuiste de los primeros, y después entraste vos, Claudia, y lo radicamos, se radicó en el Departamento de Lenguas Modernas, que en aquel momento era el único grupo de investigación que tenía lenguas modernas. No sé si eso cambió ahora, o si sigue siendo el único. ¿Sigue siendo el único? Sí. Sí. Es una lástima, porque hay tanto para hacer, pero bueno. Entonces, yo ya estaba en el grupo de investigación, y empecé a observar esto, el exceso del uso de transition words, o phrases, y el mal uso. Entonces, pero bueno, eso es lo que a mí me parecía. Vamos a investigar. Es decir, veía muchos connectors y muchos alumnos que hacían lo mismo. Y entonces armamos un proyecto que el foco, el aim, era investigar cómo usaban, la cantidad de connectors que los alumnos usaban y cómo los usaban. Era overuse and misuse of connectors. Y por alguna razón, el que me hacía mucho ruido y más me molestaba era however. No sé por qué no therefore, o in addition. No, era however. Porque sigue siendo muy usado. Creo que es uno de los conectores que los chicos más usan, aún hoy. Era por eso, frecuencia, Sí, claro, exacto. frecuencia de uso. Entonces, tanto es así que, bueno, el proyecto tenía ese nombre: Use, Misuse and Overuse of Connectors. No sé si en ese orden, pero bueno, ese era el título. Pero internamente lo llamábamos el proyecto However. Sí. Todos nos habíamos tomado en contra de However. Y bueno, eso demostró, uniendo esto a lo que cuando yo les digo a quien fuese, los alumnos u otros colegas que son ardientes defensores del uso de connectors, que, bueno, está bien, pero que estudien un texto bien escrito por un hablante nativo. No que tengan que escribir igual, pero a ver cuántos connectors incluyen en cada párrafo y cuántos connectors en todo el texto. Y preparándonos para este estudio, que íbamos para el proyectito ese que íbamos a armar en el grupo de cuestiones del lenguaje, descubrimos que investigaciones anteriores demostraron que los hablantes nativos de inglés, que escriben mejor, con mejor habilidad para escribir, usan menos conectores que los hablantes nativos de inglés que no escriben tan bien. Y después, en estudios posteriores, se demostró que los hablantes nativos de otros idiomas usan más conectores que los buenos escritores en inglés
y que los hablantes de inglés que no son tan buenos escritores. Es decir, los extranjeros, o los hablantes de inglés como lengua extranjera, son los que más usan y que en muchos casos los usan mal. Porque no son fáciles de usar correctamente. Exacto. Pero tampoco es fácil de usarlos para un hablante nativo. No es fácil. Bueno, porque yo he visto textos. Ustedes saben que yo estoy haciendo una maestría en la enseñanza de español, y Exacto. todos mis compañeros son hablantes nativos de español, y ahí noté que hay problemas recurrentes con el uso correcto de los conectores en español por parte de hablantes nativos del español. Porque es lo que decía antes, no es el uso mecánico del conector. Eso tiene que resulta de un proceso cognitivo. Y los procesos cognitivos hay que desarrollarlos, no importa en qué idiomas escriban. Entonces yo creo que por ahí viene el problema que hay. Exacto. Susana, así que entonces estos fueron tus pasos, estamos rastreando tu trayectoria, hablamos de la docencia, luego de la investigación, y en el caso de la investigación vos fuiste la segunda directora de nuestro grupo. Claro, ¿Sí? cuando, es decir, yo trabajé, estábamos trabajando, bueno, Pedro también, con Ketty, y después cuando Ketty se jubiló, entonces estuve yo, pasé a ser la directora del grupo. Y ahí tuve la suerte de encontrar gente muy buena gente, pero además excelentes profesionales, ¿no? Dispuestos a trabajar duro en investigación, porque volvemos a lo mismo, era gente que no había sido entrenada para hacer investigación. Es decir, que solamente lo hacían por interés propio, por curiosidad y por mejorar su profesión, su actuación como docente. Porque eso es otra cosa que creo que es importante, que uno haga investigación dentro del área en la que hace docencia. Porque esos resultados, ese conocimiento que uno adquiere de la investigación, va a tener un efecto inmediato sobre la docencia. Y muchos de los problemas o dificultades que se encuentran en docencia se pueden llevar a la investigación en busca de una respuesta de cómo solucionar esos problemas o esos inconvenientes, ¿no? De hecho, el segundo, bueno, no me acuerdo si fue el segundo, pero otro de los proyectos también surgió, es decir, el proyecto, however, surgió de la observación que nosotros hacíamos de cómo los alumnos escribían. Y otro de los proyectos también surgió, que fue el de carga cognitiva. Exacto. Cómo cuando la información se recibe por dos canales diferentes, la misma información, por dos canales diferentes, en realidad eso no fortalece, sino que interfiere en la comprensión. Y todos sabemos, porque lo hemos visto no solamente en las conferencias que nos damos, cuando alguien, el presentador, sube un slide y lee textualmente lo que puso en el slide. Eso es cognitive load, porque a nosotros, la audiencia, nos está mandando el mismo mensaje por dos canales diferentes. Cuando lo lee, y además que lo estamos escribiendo. Y eso interfiere en la comprensión del contenido. Eso a niveles un poco más altos. Pero en los libros de texto, muchos libros de texto, tienen ejercicios que dicen, listen and read. Entonces, viene un texto que los alumnos tienen que seguir, tienen que leer, y además hay una grabación que dice exactamente lo mismo que lo que está escrito en el texto. Eso es cognitive load. Susana, entonces, ¿y vos actualmente estás
estás dirigiendo también proyectos, bueno, de posgrado, y estás trabajando en este momento con Cognitive Load, ¿y con qué otras cosas? Contanos. Sí, yo me jubilé de docencia, pero sigo siendo parte del grupo de investigación. Estoy dirigiendo 2 tesis de doctorado. Una es precisamente sobre logical thinking and clear, strong reasoning, que está relacionado con la escritura, y la otra tesis va a ser sobre la coherencia en los textos de alumnos. En cuanto el año pasado empezamos con otros 2 integrantes del grupo de investigación, con Dayana Vázquez y María Paz González, diseñamos un estudio, pero eso ya es como parte del grupo, no como grupo general, sino nosotras 3 empezamos a hacer un estudio en el que miramos cómo el tomar notas en clase, lo estamos investigando, puede o no interferir con la comprensión. Decidimos eso porque ellas venían con la experiencia de haber hecho algo de investigación en note-taking. Por ejemplo, cómo tomar notas, si el entrenar a los alumnos a tomar notas les ayudaba a tomar mejores notas o más claras, y yo venía de la parte de cognitive load. Entonces, unimos esos 2 conceptos, y lo que hicimos es ver si el hecho de tomar nota interfiere sobre algo que están escuchando, o mientras escuchan algo, interfieren con la comprensión, que en esos casos se demuestra por cuántas ideas recuerdan. Es decir, uno no puede recordar algo que no entendió. Exacto. A ver, lo puede recordar si lo estudió de memoria, pero acá estamos hablando a otro nivel de cognition. Claro. Entonces, eso, el año pasado tomamos un montón de datos. Tenemos que agradecer a una escuela privada de Mar del Plata que nos permitió, fueron muy generosos con nosotros, y tomamos datos para este estudio. Los alumnos escuchaban una presentación, y a un grupo se les permitía tomar, o se les dijo que tomaran nota, y a otros nada más que escucharan. Y después recogimos todo el material, y ellos después tenían que escribir todo lo que recordaran que la presentadora había dicho en el video. Y en este momento estamos analizando los datos, porque hay muchísimo, tenemos muchísimo. Se tomaron en 4 grupos, y bueno, de hecho, el análisis preliminar de parte de esos datos, la vamos a presentar en un webinar de Artisol. Contanos de Artisol, Susana, que nos queda un minutito. ¿Perdón? Contanos de Artisol, de Tisol. De Artisol, yo había estado participando, era miembro cuando volví al país, miembro de la Asociación Argentina de Tisol, filial de Tisol International, la central está en New Jersey, y cada país, o la mayoría de los países, tiene una filial. Y yo era socia y miembro, y hace 2 años, 3, fui elegida presidente de Artisol, así que ahí tengo otro trabajo, algo más en que ocuparme el tiempo. Para no aburrirse. Bueno, vamos a ir cerrando por hoy entonces esta segunda entrevista, y el próximo entrevistado va a ser el doctor Pedro Lucchini, así que nos vemos en la próxima. Gracias, Susana. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Susana. Gracias por el tiempo, gracias, Claudio, también por hacerte cargo de las entrevistas y por todo el trabajo. Gracias, Pedro. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Adiós.